fecha sudamericana. El árbitro mexicano, a los 3 minutos de ingresado Marco Antonio Echeverri, le mostró la tarjeta roja por golpear a un jugador sin balón, siguiendo al pie de la letra el nuevo reglamento. Sin embargo, solo sacó tarjeta amarilla a Jürgen Kohler por esta entrada sobre Julio César Valdivieso, cuando la regla 12 estipula que el jugador debe ser expulsado. Ni siquiera amonestó a Hasler cuando hizo esta entrada sobre Luis Héctor Cristaldo. Ante los ojos de Bricio, Matías Sammer hizo esto con Vladimir Soria. El árbitro no dijo nada. A Arturo Bricio se le terminó el Mundial el 5 de julio, cuando inexplicablemente expulsó a Gianfranco Zola de Italia. Un error más de los muchos que cometió el árbitro mexicano, principalmente en el cotejo inaugural. Leslie Motrán de Escocia prefirió dar la espalda a algunas jugadas, como esta falta por detrás a William Ramallo, o esta para verla en cámara lenta, Gonji sobre Carlos Fernando Borja. De Rodrigo Badilla bastará mencionar el penal cobrado a Bolivia en favor de España para comprender la magnitud del error del árbitro costarricense. Al suizo Kurt Rothberger lo expulsaron del Mundial por no haber cobrado este penal, favorable a Bélgica en el partido con Alemania. A Ernesto Filippi del Uruguay, por no haber marcado posición adelantada en el gol de Alemania frente a España y haber cobrado todas las faltas en favor del elenco germano. A otro árbitro que se le acabó el Mundial antes de tiempo, al italiano Pierluigi Pairetto, que no mostró tarjeta roja al rumano Tibor Selimés por esta falta sobre el argentino Simeone. Al francés Joël Quignaud, que no cobró esta falta de costa curta sobre el búlgaro Letkov cuando finalizaba el partido entre ambas selecciones. La suspensión por 8 partidos al jugador italiano Mauro Tassotti por el codazo que rompió la nariz de Luis Enrique en el partido Italia-España supuso una desautorización para el árbitro húngaro Sándor Pul, que ni siquiera se refirió al incidente al redactar el acta del encuentro. Así cumplió su labor el equipo número 25 del Mundial de los Estados Unidos. Un cuadro que, sin pasar por las fases de clasificación, tiene asegurada la presencia en la final de un Mundial. Me dicen el matador, me están buscando. En una fría pensión los estoy esperando. Agazapado en lo más oscuro de mi habitación, fusil en mano, espero mi final. La cana te busca matador, la cana te El fútbol es sentimiento, emociones que emanan de lo más profundo del ser humano. Alegrías, pero también tristezas. El desengaño de una esperanza que se desvanece cuando el equipo pierde. Los momentos dramáticos para los jugadores también se dan cuando son expulsados.
Marco Antonio Echeverri. Luis Héctor Cristaldo, Sanko Zetanov, Gianluca Pagliuca, Gianfranco Sola, Emil Kremiglia, Luis García de México, Miguel Nadal de España. Gestos de dolor. La desclasificación. El momento en que un prolongado y sacrificado esfuerzo se viene abajo. La amargura de quedar al margen de un campeonato para el cual se trabajó y se luchó sin descanso. Pero queda por delante una nueva ilusión, un nuevo reto. Francia, 1998, esperará nuevamente a estos grandes del fútbol del mundo.
¿Podrá el gol, la esencia del fútbol, sobrevivir en un país como los Estados Unidos, acostumbrados a lo espectacular del básquet? Y a la rudeza del fútbol americano. Una pregunta que flotará por mucho tiempo, sabiendo que estadios como el de Detroit ya ha sido despojado del césped natural, dejando el sintético, para que se jueguen en él partidos de fútbol americano, olvidando muy pronto que ahí se desarrolló un mundial de fútbol. No sería justo mentir, la asistencia a los partidos disputados ha sido maravillosa. No hubo cotejo con estadio vacío, todos fueron colmados en su totalidad. Y si de televisión se trata, basta mencionar el récord de audiencia conseguido el 4 de julio cuando se jugó Estados Unidos-Brasil. 22 millones de telespectadores siguieron las incidencias del encuentro por la cadena ABC. No se sabe a ciencia cierta si fueron suficientes los 52 partidos y el mes de duración del Mundial para contagiar la fiebre del fútbol soccer, como ellos llaman a los americanos. Muchos descubrieron qué era el fútbol, otros ignoraron completamente el Mundial. Many people don't even know when the World Cup is. It's a game that I love to watch. But if I said, who's Maradona, would you know that? No. A partir de la fecha, el esfuerzo será mayor principalmente por parte de los jugadores de la selección, que con su clasificación a una siguiente instancia hicieron vibrar al pueblo norteamericano. Hagi y el sueco Dahlin, y han confirmado su buen momento Romario, Bebeto y Roberto Baggio, que retomaron su calidad en los partidos de octavos, cuartos de final y semifinal. Hagi, gracias a un gran juego de conjunto y sobre todo a una gran comunicación dentro de la cancha con sus compatriotas Dumitrescu y Radiossiu, logra colocarse como favorito a ser el mejor jugador del mundial, seguido por el brasilero Romario y el recuperado astro italiano Roberto Baggio. El juego en equipo y el esfuerzo conjunto impidieron que brillen nuevas o antiguas estrellas, como el germano Lothar Matthäus, que al cambiar su juego por el de líbero ya no brilla personalmente, sino en sacrificio de su propia selección.
De muchos otros jugadores se sabía el olfato goleador que tenían y la calidad y eficacia con que terminaban las jugadas. Este es el caso del alemán Jürgen Klinsmann y el búlgaro Hristo Stoichkov, que culminaron grandes jugadas con grandes definiciones. Entre los mejores arqueros los tenemos al veterano Michel Prudhomme de Bélgica y el arquero sueco Thomas Ravelli, que se convirtió en la revelación del Campeonato Mundial de 1994 bajo los 3 palos. La alegría del fútbol. El deporte más popular del mundo y la fiesta de una nueva versión del Campeonato Mundial que reúne a los mejores jugadores del planeta. Los ídolos. Los aficionados que viajaron miles de kilómetros para acompañar y apoyar a sus seleccionados nacionales en un evento que fue seguido por millones de telespectadores en cientos de países. Un mundo de emociones, colores y música. Las diferentes expresiones de apoyo de miles de amantes de este deporte. Tribunas colmadas. Gritos de alegría. Muestras de satisfacción. El gol. Bebeto y Romario lo festejaron así, en dedicación al nacimiento del hijo del primero. Jürgen Klinsmann. Hristo Stoichkov. Kenneth Anderson. Florin Radiciu. Cada uno a su manera. Pero el momento glorioso para cada equipo se produjo cuando se logró la clasificación a la siguiente ronda. Es entonces cuando jugadores y cuerpo técnico dan rienda suelta a su alegría. Momentos inolvidables. Los primeros objetivos ya han sido conseguidos. La meta, la copa, ese tan deseado galardón está más cerca. La alegría de los jugadores de los 24 mejores equipos del mundo y de millones de personas que siguen paso a paso el Campeonato Mundial de Fútbol de los Estados Unidos. Hechos que quedarán registrados en la historia del fútbol. El tiro desde los 10,97 metros es una forma de compensar una jugada que fue frenada ilícitamente por el equipo contrario. Muchas veces es clara la falta y muchas otras nos queda el derecho a la duda, a la que no puede remitirse el árbitro ya que tiene que dictar su fallo en décimas de segundo. Es por esta razón que los árbitros se convierten de correctos en verdugos del equipo afectado. El penal es concedido al equipo que es afectado por una falta o impedido en su jugada por una mano del equipo contrario, en una área de 16,50 metros por 40,32 metros situada delante de la portería. En el penal queda el ejecutor a una distancia determinada frente al arquero que debe quedarse en la línea de gol hasta que sea ejecutado el tiro libre penal. El penal también es utilizado para desequilibrar el resultado de un partido igualado en goles. Todo esto se realiza después de recurrir al tiempo suplementario de 15 minutos por lado.
Pasados estos 30 minutos de persistir la igualdad, se recurre a 5 tiros penales por bando y de continuar la igualdad se alterna a un tiro libre por lado hasta que un equipo falle. En este mundial ya se recurrió a este sistema, siendo el primer partido que culmina en esta manera el partido de octavos de final entre Bulgaria y México. En el Campeonato Mundial de 1994, realizado en Estados Unidos, ya se concedieron 15 penales, convirtiéndose los 15. Lo que se espera en estos dos últimos partidos del Mundial es que sean dos encuentros claros y limpios, donde no se tenga que recurrir a la pena máxima. La vieja historia de los tiros penales de definición. Tampoco faltaron en este campeonato del mundo. Y los arqueros parecen decir, ¡ay Dios mío! Ahora nos toca a nosotros ser los protagonistas. Y no hay diferencias en esto. Los dos están ansiosos, como temerosos, por un resultado que puede ser adverso. Solo 3 partidos llegaron más allá de tiempo reglamentario. Uno de ellos se definió en los 30 minutos adicionales. Roberto Baggio, mediante penal, anotó sobre el arco de Nigeria, sacándolo del campeonato. En tanto, que 2 encuentros se definieron por la vía de los 11 metros. Aquí comienzan México y Bulgaria. García Aspe en el primer remate, equivocando la trayectoria. Parece que aquella teoría que dice que la sangre latina no es buena para definir por penales se cumplía. Balakov va a quedar frente a la pelota. Ejecuta el tiro. Y en espectacular atajada, Jorge Campos manda la pelota fuera de campo de juego. Parecía que las cosas se habían equilibrado para el equipo de México. Bernal quedaría, luego de ver la repetición y la espectacular tapada de Campos, al frente de Mijailov, el capitán del equipo búlgaro. Con todas las cosas puestas como para ir en marcha hacia adelante, Bernal no tiene la frialdad suficiente para engañar al arquero búlgaro. Nadie había convertido hasta el momento de 3 penales que se habían ejecutado. Guenchev quedaba frente a Jorge Campos con el temor de la primera tapada. Sin embargo, fue Preston y con tiro fuerte anotó el primer gol para el equipo de Bulgaria, que ya estaba en ventaja. En 1986 el equipo mexicano había perdido por lanzamiento penales frente a Alemania. Parecía que su destino estaba marcado. Rodríguez también se equivocó. Echó la pelota allá donde Mijailov se arrojaba. 3 remates de tiro penal fallados por los mexicanos y la posibilidad de ventaja en el próximo tiro de Borimirov. Se escucha hasta la protesta de Rodríguez. El número 11 del equipo búlgaro anota el segundo gol, esperando que Suárez, el siguiente mexicano, también se equivocara. Si aquello ocurría, automáticamente el equipo búlgaro era el ganador de esta definición de cuartos de final. Pero Suárez entró a la pelota seguro y frío. Colocó lejos del alcance del arquero el primer gol y no se alegró por haberlo hecho. Era lógico, había una desventaja notable. Por esta circunstancia bastante especial de la forma de definir estos cuartos de final, en los pies del número 9 búlgaro Lechkov quedaría la posibilidad clasificatoria. Y fue así, seguro, a la izquierda del arquero, arriba. México quedó como Jorge Campos por los suelos y Bulgaria tenía una razón para festejar. Por primera vez en su historia llegaba a instancias semifinales de una Copa del Mundo.
El otro partido de este campeonato del mundo definido por penales fue el de Suecia frente a Rumania. Partido que terminó igualado en el tiempo reglamentario 1-1 y otro 1-1 en el alargue puso el resultado final de 2-2. Mild comienza la serie, errando con un tiro alto y desviado. Parecía que Rumania se podía en ventaja. Raduciu, goleador de la tarde, conseguía el gol de la diferencia. Ponía a Rumania 1-0. Kenneth Anderson vendría luego. Jugador que había colocado el resultado 2-2 con espectacular cabezazo, no se equivocó a la hora del tiro de los 11 metros. Igualó el score aun cuando Hagi estaba frente a la pelota para hacer el 2-1. Rumania seguía arriba. Otra estrella con la camiseta número 11 estaba nada menos que Brolin, la mejor figura sueca. Colocó la pelota con la maestría de los que saben hacerlo e hizo el empate. Lupescu, el número 5 del equipo de Rumania, sería el próximo en rematar. Convierte. Rumania tenía 3 convertidos, Suecia solamente 2. Ingesson marca el resultado 3-3, pero con un remate más. Con este serían completados los 5 tiros reglamentarios. Y el gol que anotó Dumitrescu se convirtió en el 4-4. Por lo que se fue a la serie de la simple equivocación. Larsson frente a la pelota toma vuelo de este modo y anota el gol en forma espectacular en el ángulo bajo. Y luego Velodedici coloca la pelota. Acciones por penales no siempre deja contentos a todos. Unos quedan por los suelos, las lágrimas abundan y sobre todas las cosas hay una sensación de injusticia luego de que un equipo haya podido hacer más o menos, pero finalmente tiene que decidir en ejecuciones de este tipo donde o por suerte o el gran talento de los arqueros suelen marcar la diferencia en una definición. Ingesson, Termil, Brolin, Dahlin y Kenneth Anderson. Todas las cargas fueron brasileñas. Desde el principio hasta el final, solo un tímido contragolpe que incomodó a Taffarel en algún momento. Lo demás fue brasileño, que como muchas veces frente a Suecia, lució de azul. Como en la final de 1958 para comenzar. Como en 1978 donde no ganó porque le anularon un gol sobre la hora a Zico. Esta vez Romario regalaba las oportunidades igual que su compañero Massiño, todas las que se presentaban en el primer tiempo. Acciones repetidas que ponían nervioso a todo telespectador, pero no cambiaban la suerte de un Brasil frente a Suecia que seguía con 0-0 en el resultado. El bombardeo persistía. La cancha parecía un plano inclinado. Brasil iba con todo en procura de la conquista de la diferencia. Como en aquellos partidos donde a veces, por no anotar, se espera recibir el gol, hasta que llegue el mágico minuto 35. El golpe de cabeza es nada menos que de su estrella, Romario. El tiro para arriba es conectado con un espectacular arriba y abajo. Y el brillo de aquellas banderas de color amarillo y verde ponen el condimento para una fiesta brasileña que ya se vivía desde ese momento. Todas las repeticiones para disfrutar. Es posible que un 1-0 es demasiado mezquino para hablar de un Brasil que había sido dominador en todo el terreno de juego y a lo largo de todo el tiempo. Un tiro así de Bebeto lo confirmaba plenamente, además de todas las imágenes ya vistas. El epílogo llegó. El 1-0 era poco, pero suficiente para poner a Brasil en la final de la Copa del Mundo una vez más.
La historia dice que de 3 campeonatos que han ganado los brasileños, 3 fueron finalistas victoriosos y 1 derrotados allá en su casa en 1950 frente al Uruguay. Historia parecida de estos italianos que se creen dueños de la Copa del Mundo ya. No tuvieron un gran rendimiento en este 1994, pero gastaron lo suficiente como para llegar a la final, demostrando en las instancias finales estar en franca levantada. Algo así como ocurriera con Argentina en el Campeonato del Mundo pasado, cuando superaron precisamente a Italia en las semifinales. Alta temperatura, 38 grados. Mikhailov, Yankov, Svetanov, Khrushchev, Ivanov, Balakov, Lechov, Sirakov, Kiriakov, Kostalinov y Stoichkov jugaban para el equipo de Bulgaria. Paliuca, Músicos, Takurta, Maldini, Benarribo, Donadoni, Albertini, Baggio, Berti, Roberto Baggio y Casiraghi jugaban para el equipo italiano. Italia también ha jugado 4 finales de campeonato del mundo. Ha ganado 3 y ha perdido 1 frente a Brasil en 1970. El primer gol de Baggio, las posibilidades eran más. El palo a veces decía que no. Los tiros de media distancia se estrellaban en el único obstáculo que ponía Bulgaria, que ya no hacía fútbol. Y Roberto Baggio vino con el segundo. Reducción del resultado. ¿Cómo? Pues después del bombardeo italiano. Casiraghi primero. Donadoni después. Fíjense cómo salió esa pelota que iba dirigida al ángulo. Parece mentira, pero se fue de la cancha. Y un cabezazo de Paolo Maldini, que esta vez reemplazaba en el puesto y en la cinta de capitán al gran Franco Baresi, ausente de este campeonato. La falta que se cobra como penal. Y el artillero máximo del equipo de Bulgaria, Hristo Stoichkov, se encargaba de reducir. El 2-1 incomodó al equipo de Italia, porque de amplio ganador, de amplio dominador, de consciente de su ventaja y de su superioridad futbolística, comenzó a pedir hora. Y fue así como Bulgaria fue acercándose a las líneas finales, después de la conquista del descuento. El periodo complementario, aun cuando fue neutro, tuvo estas acciones. Una falta cometida en perjuicio de Kostalinov, que no pita el árbitro. Un penal evidente que se comete y que tampoco pita el árbitro y que da lugar a que sea suspendido. Y finalmente una acción en perjuicio de Lechkov, tampoco cobrada. Italia gana por 2-1. La celebración antes y después, y en espera del último partido de la Copa del Mundo que pueda consagrarlo como campeón. Mientras Arrigo Sacchi sonríe y celebra, hay gente que llora, entre ellos el propio Roberto Baggio. La final se llama Brasil-Italia y no es nueva. Uno de ellos será tetracampeón del mundo. La Copa del Mundo ha tenido desde siempre un invitado infaltable, Brasil. Los colosos sudamericanos jugaron un solo partido en 1930 en Montevideo. Fue frente a Bolivia. La victoria del Scratch fue de 4-0. En 1934 la Copa del Mundo se disputó en Italia. Los brasileños cayeron frente a España por 3-1. En 1938 la Copa se disputó en Francia. Brasil alcanzó el tercer puesto. Ela finge que vai, mas não vai. Ela finge que vem, mas não vem. Ela finge que vai, mas não vai. Ela finge que vem, mas não vem. E lá vem ela deslizando tão bonita, natureza tão aflita, não conhece o que é o amor, mas
Mas eu sabia, não devia me jogar, devia só continuar a ser simples torcedor. La Segunda Guerra Mundial impidió que la Copa del Mundo se dispute durante 12 años. Recién en 1950 se la volvió a disputar. Brasil preparó su Mundial para ganar su primera Copa del Mundo. El Scratch cumplió una campaña espectacular. Cuando todo parecía consumado, los uruguayos remontaron el marcador y silenciaron a más de 200.000 personas en el gigantesco Estadio Maracaná de Río de Janeiro. El maracanazo era ya una realidad en la historia del fútbol brasileño. Toda amargura que há no céu, que há na terra e no mar, nasceu talvez da tristeza que tem no olhar. Recién en 1958 en Suecia y de la mano de un Pelé adolescente, los brasileños conseguían su primer título mundial. Sensacional, gol aerodinâmico, podemos assim dizer, de Pelé, foi tudo pelo alto. E Pelé, papá, bailaram lá na Europa e a Copa vem pra cá. El éxito se repitió en el Mundial de Chile en 1962. 4 años después partían como favoritos rumbo a Inglaterra, donde solo ganaron un partido de 3 frente a Bulgaria. En los restantes 2 partidos cayeron frente a Hungría y Portugal. México 70 marcó un hito para el fútbol de Brasil y un hecho histórico para el fútbol mundial. Pelé y compañía maravillaron al mundo con su encanto, con su fútbol arte, con el talento inagotable de verdaderos artistas como Gerson, Carlos Alberto, Clodoaldo, Everaldo, Jairzinho, Ribeirinho, Tostão, Piazza, Pelé. Brasil alcanzaba su tercera Copa del Mundo, derrotando incuestionablemente a Italia por 4-1 y se adjudicaba en forma definitiva el trofeo Jules Rimet. Cuatro años más tarde en Alemania, los brasileños comenzaron a declinar. El 74 solo se arrimaron tímidamente a los octavos de final. Algo parecido les ocurrió en Argentina 78, alcanzando un discreto tercer puesto. En España 82 contaban con un gran equipo. Italia y Paolo Rossi se cruzaron en su camino. Brasil debía retornar a casa antes de las semifinales. El recuerdo de México 70 se transformó en una cruel realidad. México 86 le dio la espalda. Acompañado por el infortunio y el azar de los penales, Brasil preparaba el retorno sucumbiendo ante Francia. Italia 90 y la Copa del Mundo recibía por 14ª vez al infaltable Brasil. Arrancó muy bien, pero esta vez Maradona y Canilla le hicieron la boleta del retorno. Hoy en Estados Unidos, 1994, la... Ela finge que vai, mas não vai. Ela finge que vem, mas não vem. E lá vem ela deslizando tão bonita, a natureza tão aflita, não conhece o que é o amor. Mas eu sabia, não devia me jogar, devia só continuar a ser simples torcedor.
El Mundial de Fútbol de los Estados Unidos de 1994 será recordado porque uno de los finalistas será coronado tetracampeón de esta competencia. Asimismo, italianos y brasileños reeditarán el domingo 17 la final que jugaron en México en 1970, en la que el seleccionado sudamericano conquistó el tricampeonato. Brasil tiene la historia más rica en esta clase de certámenes. Estuvo presente en todos los mundiales. En 1950 logró ocupar un segundo lugar. En 2 ocasiones logró el tercer puesto. Y en 1966 y 1990 desempeñó sus peores campañas al ocupar el 11º y 9º puesto respectivamente. Italia, por su parte, ha jugado la final en 5 ocasiones. En 1970 logró el vicecampeonato. Y su peor campaña fue la de 1986, al quedar en el 12º lugar. Oleg Salenko de Rusia y Risto Stoichkov de Bulgaria son los máximos goleadores de este certamen hasta el momento, al haber anotado cada uno 6 tantos. Jürgen Klinsmann de Alemania, Roberto Baggio de Italia y Romario de Brasil han marcado 5 goles cada uno. Con 4 tantos figuran Martin Dahlin de Suecia, Gabriel Omar Batistuta de Argentina, Florin Radioțiu de Rumania y Kenneth Anderson de Suecia. Hasta el momento se han jugado 50 partidos en esta versión de la Copa del Mundo y se han anotado 137 goles, lo que da un promedio de 2.74 tantos por cotejo. El primer gol del Mundial lo anotó Jürgen Klinsmann en el partido que jugó frente a Bolivia. El gol más tempranero lo metió Gabriel Omar Batistuta a los 2 minutos en el partido que jugó Argentina contra Grecia. En esta Copa del Mundo se han sancionado 15 penales, todos ellos fueron convertidos. Por otra parte, 15 jugadores fueron expulsados. Bolivia, Italia y Bulgaria fueron las representaciones más afectadas, ya que 2 de sus jugadores fueron expulsados. La máxima goleada fue la que propinó Rusia a Camerún, en un partido que terminó 6-1. Asimismo, este cotejo quedó registrado como el partido donde se ha marcado la mayor cantidad de goles en el Campeonato Mundial de 1994. En el gol número 9, Claudio Paul Canilla. En el partido Argentina-Nigeria.
gol número 8, Christian Andersson, de Suecia. En el gol número 7, Jürgen Klinsmann, Alemania-Corea. Sexto gol, Romário, de Brasil. Quinto gol, Maradona, Argentina, Grecia. Cuarto gol, Bebeto, en el partido Brasil-Holanda. Tercer gol, Baggio, en el partido Italia-Bulgaria. Segundo gol, Hagi, en el partido Rumania-Colombia. Y el primer gol, Owairán, en el partido Arabia-Bélgica.
keep rolling. Those are windshield wipers slapping out a tempo, keeping perfect rhythm with the song on the radio. I gotta keep rolling. Ooh, I'm driving my life away, looking for a better way for me. Ooh, I'm driving my life away, looking for a sunny day. Well, the truck stopped cutie coming on to me, trying to talk me into a ride, said I wouldn't be sorry. She was just a baby. Hey, waitress, pour me another cup of coffee, pop it down, jack me up, shoot me out, flying down the highway, looking for the morning. Ooh, I'm driving my life away, looking for a better way for me. Ooh, I'm driving my life away, looking for a sunny day. Well, the midnight headlight grind you on a rainy night, steep grade up ahead, slow me down, make no time. I gotta keep rolling. Those are windshield wipers slapping out a tempo, keeping perfect rhythm with the song on the radio. I gotta keep rolling. Ooh, I'm driving my life away, looking for a better way for me. Ooh, I'm driving my life away, looking for a sunny day. Ooh, I'm driving my life away, looking for a better way for me. Ooh, I'm driving my life away, looking for a sunny day. Yeah. Ooh, I'm driving my life away, looking for a better way. Al terminar los 50 partidos, 4 eran los elegidos para disputar los primeros 4 puestos del Mundial de los Estados Unidos. El sábado, Bulgaria y Suecia buscaban el tercer minutos. El triunfo fue para Suecia con un contundente 4-0. Llegaba a la final, el estadio Rose Bowl, Los Ángeles. Brasil, Italia buscaban el tetracampeonato. Brazil and Italy. Una final como se esperaba, fueron 120 minutos de fútbol, 90 en el periodo reglamentario y 30 de suplemento. Ninguno de los dos pudo vencerse, hubo que recurrir al lanzamiento de los 12 pasos, el penal. El primero para Italia, Baresi, desviado. El primero para Brasil, Márcio Santos, Gianluca Pagliuca contiene. Albertini, gol para Italia. Romario para Brasil, 1-1. Evani, 2-1 para Italia. Branco, 2-2. Massaro falla, ataja Taffarel. Dunga, Brasil 3, Italia 2. Roberto Baggio, desviado,
Brasil, tetracampeón del mundo y campeón de la Copa Mundial Estados Unidos 1994. Tuvo el agrado de presentar el resumen especial del Mundial Estados Unidos 1994.